la charla del día de hoy que tiene que ver con un aspecto que es supremamente importante, yo diría, ¿no? Eh, el manejo emocional, digamos, en los seres humanos ha sido todo un tema, ¿no? Y en general, nosotros nos expresamos a través de emociones. O sea, más bien nos expresamos respecto a cómo manejamos la emoción. Y en general no sabemos cómo manejar la emoción, ese es el gran problema también. O no sabemos manejarla, o de pronto ni nos enteramos qué tipo de emoción estamos trabajando en un determinado momento. De ahí que la idea, digamos, de la charla es precisamente emociones y espiritualidad. Y esto está muy ligado a que, de alguna manera, como seres humanos, sabemos que existe una gran influencia en la forma como manejamos las emociones. ¿La influencia en dónde? En los comportamientos, en las relaciones diferentes que tenemos, ya sea en nuestra casa, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la calle, ya sea en el mío, ya, en cualquier parte. Siempre estamos manejando relaciones. Y en esas relaciones, aunque no nos demos cuenta, la emoción está participando. Por eso creo que eso es como uno de los grandes misterios. Precisamente el de detectar la parte emocional. Cómo aprender a hacernos conscientes del tipo de emociones que surgen en determinados momentos y hacernos conscientes también de cómo respondemos ante esas emociones. Y por supuesto, cuando podemos hacerlo, cuando aprendamos a hacerlo, pues la idea sería cómo trabajar para procesar esas emociones. Entonces, la pregunta que uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si por un lado no sabemos el tipo de emoción que nos llega. Segundo, ni nos enteramos cómo respondemos ante la emoción. Y tercero, no sabemos cómo manejar esa emoción. ¿Qué hacemos? Y siempre, yo diría que siempre desembocamos a lo mismo. Y es que el desenvolvimiento espiritual es una gran herramienta, pues yo diría que es como, para mí, ¿no? Es como la mejor alternativa para trabajar las emociones con eficiencia. No solamente para trabajarla, sino para aprender a detectar la emoción, para aprender a controlar la emoción. Y si uno aborda ese trabajo espiritual, se va dando cuenta de que es así. Yo recuerdo hace muchos años que yo ni me enteraba qué tipo de emociones manejaba, ni cómo respondía ante ellas. Seguramente me pegaban un grito, me molestaba, me parecía una molestia, mi parte emocional, y yo respondía igual. Puede ser que ahora ya no sea igual, pero ¿por qué no sea igual? Bueno, que todavía la respuesta no es la mejor de todas, porque ya no es igual. Yo le doy gracias a ese trabajo interior. Entonces, por eso es que en esta charla la idea es que le vamos a dar una mirada al contexto de las emociones y el por qué ese trabajo espiritual del que estamos hablando ayuda no solamente a comprender las emociones, a detectar las emociones, sino a mejorarlas. Mejorarlas en el sentido de la respuesta que damos ante la emoción. ¿Y eso qué implica? Que de alguna manera hay una expansión de la mirada ante la emoción, y eso es expandir conciencia eh, ante las emociones, por decirlo así, aunque es una expansión de conciencia en términos generales. Y por supuesto, pues eso lleva también a que el individuo como tal
se desenvuelva mejor en el medio donde normalmente se relaciona. Bueno, esto de lo emocional ha sido como una, una interrogante grande en la humanidad y, por ejemplo, desde la ciencia, el estudio de lo emocional tuvo como uno de sus grandes pioneros, y eso lo sabemos nosotros, a Sigmund Freud, que fue un neurólogo austriaco, y se habla que es el padre del psicoanálisis. Él en su época, digamos, cuando trabajó las emociones, planteó que cualquier emoción que uno maneje contiene una descarga física, de energía física, ellos lanzan una energía que sale de mí, como también están asociados a esa energía que estoy moviendo unos sentimientos. Y esos sentimientos son lo que le dan la característica a la emoción. De toda esa teoría, digamos, de Freud, surgió una definición en la que se plantea entonces que la emoción es un estado, ¿sí? Producido por un estímulo. Algo lo estimula. No sabemos qué lo estimula. Puede ser que el estímulo sea externo, el estímulo sea interno, ¿sí? Pero ese estímulo causa un movimiento que va asociado a la característica de esa emoción. Por ejemplo, a mí se me viene un animal furioso encima, siento miedo, ¿no? Entonces, hay una reacción física, tiendo a pegar un salto, no sé qué hacer, pero igual al momento de eso aparece un movimiento, un sentimiento asociado a eso. Me lleno de terror, sale, bueno, salgo corriendo, cualquier cosa. Entonces ahí estoy moviendo un campo energético. Y nosotros sabemos que en el campo espiritual la energía es supremamente importante saberla manejar también. Entonces, si yo me desgasto energéticamente, pues no tengo como ánimo para hacer muchas cosas. Pero si yo conservo energías, de alguna manera tengo como más posibilidades de salir avante ante cualquier situación. Entonces hay diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, puede aparecer otra reacción diferente al miedo del perro que me ataca. Me dicen, se ganó la lotería. Esto me produce una emoción gigantesca, una alegría, una euforia, salto, brinco, grito, quién sabe qué otras cosas haga. Hay diferentes tipos de emociones y los movimientos asociados a ellos, podríamos decir que son como sentimientos de alguna manera, son muy diversos también. Entonces existen muchos casos. Por ejemplo, hay casos también que las reacciones son de violencia injustificada. Que nosotros sabemos, de acuerdo a la charla anterior, que es como cuando nosotros nos aparece una emoción de cualquier tipo y no la manejamos adecuadamente. ¿Qué pasa? Que la estamos trabajando a través de la amígdala cerebral, o sea, con la parte del límbica. Entonces, ¿qué aparece? Una respuesta automática, puede ser violenta. Por eso hay tanta violencia de género, por ejemplo. Entonces, una pareja discute, se molesta alguno de los dos, terminan agrediéndose físicamente y no lo piden. Y muchas veces pueden llegar a situaciones muy dolorosas, las cuales después la persona dice, ¿qué hice, Dios mío? Entonces, ya que esa reacción violenta de la emoción, que fue seguramente molestia, rabia grande. Entonces, por ejemplo, aún en el campo de la justicia se habla de que una acción de inmenso dolor, por ejemplo, es justificada. Entonces, no, de alguna manera tenemos que aprender a hacerlo, porque hay una gran identificación con lo emocional sin
ser conscientes o aún siendo conscientes, y entonces aparecen toda una cantidad de pensamientos que rodean esa emoción que son muy duras, que hacen mucho daño, y en general hacen daño al que uno tiene más cerquita. Puede ser hasta el mismo animal que está ahí, termino dándole un puntapié. Entonces, es complicado. Bueno, entonces, regresando un poco a lo de la ciencia, que empezó en su época Sigmund Freud, con el tiempo esa ciencia comenzó a pensar que una persona que fuera muy inteligente, o sea, racionalmente inteligente, por decir así, que llamaban la inteligencia racional o coeficiente o cociente intelectual, era una garantía para que esa persona fuera emocionalmente estable. Y eso lo manejaron mucho tiempo, pero resulta que después se dieron cuenta que eso no es ninguna garantía. Se puede tener una persona supremamente inteligente, muy capaz, muy conocedora de muchas cosas, pero en lo emocional tiene unas cosas muy difíciles, muy duras. Entonces, eso lo fueron revaluando. Eso es una hipótesis que fueron planteando y pensaron que era así. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día se ha concentrado más el análisis del manejo emocional en lo que se llama la inteligencia emocional o el coeficiente emocional. Entonces, ese coeficiente lo que mide es una relación entre lo que el ser humano racionalmente maneja y la emoción que se está generando en él. Entonces se dice que una persona que tenga un buen coeficiente eh, emocional le resulta más fácil, eso se ha podido comprobar, le resulta más fácil reconocer sus emociones y expresar respuestas menos dañinas. No es que no las produzca, pero ya le resulta más fácil. Entonces, bueno, es una medida que se tiene hoy en día, coeficiente emocional interesante o alto, pues la persona es más estable en el manejo emocional. Entonces son personas que por lo general se observa que son personas que piensan más positivamente, que son más equilibrados, que en realidad manejan muy buenas relaciones en los niveles y términos generales, son muy empáticos, son muy solidarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero adicional a eso, yo diría que es interesante que uno pueda tener ese coeficiente emocional, pero ¿cómo lo puede fortalecer? ¿Cómo lo puede multiplicar? ¿Cómo lo puede realmente eh, ponerlo más en práctica? Ahí está, la vida espiritual. Por eso decimos que desde la espiritualidad es de un gran alivio saber que las emociones las podemos aprender a orientarlas y producir respuestas cada vez más constructivas o amorosas. Y ese es nuestro anhelo, ¿no? Yo digo, bueno, yo emocionalmente no sé qué hacer con muchas cosas, no sé cómo trabajarlas, no sé cómo detectarlas. Qué lindo que pudiera algún día llegar a tener un buen manejo, un buen equilibrio en eso. Interesantísimo. Y el trabajo espiritual apunta para eso. ¿Por qué razón? En toda labor interior siempre se enseña al que ser tenga mucha atención. O sea, la atención es muy importante. Fíjense que nosotros hemos hablado en muchos momentos de que vivamos el momento, el presente. ¿Cierto? Cuando uno está más alerta o está aprendiendo a manejar el momento, es más posible, por decirlo, el detectar la emoción que me está moviendo. Entonces, cuando yo detecto la emoción, claro, hay una reacción, hay un impacto de esa emoción sobre mí y yo quiero reaccionar. Pero ahí viene la parte interesante. Es la no identificación con la emoción. Porque si yo me identifico con la emoción, termino haciendo daño. Supóngase algún ejemplo que puse alguna vez en una charla. Usted le presta a un gran amigo unas notas de un texto que usted la necesita para el otro día. Le dice,
te las presto con mucho gusto, pero me las traes mañana temprano porque yo las necesito. Y usted confía en el amigo y se las presta. Y el amigo se compromete y resulta que el otro día, no, mira que yo no tuve tiempo, entonces yo necesito que no te las trae. ¿Qué pasa? Y eso emocionalmente me afecta. Hay una molestia. Yo no la puedo negar, pero una cosa es que yo inmediatamente entre esa molestia salga con toda la furia, lo ataque de miles de maneras, ¿no? Le diga quién sabe qué cosas y final de la amistad. Eso es diferente a que de pronto, por ese mismo trabajo interior, yo me dé cuenta de que sí, yo no puedo negar que me molesta, que me está afectando, pero mi reacción ante eso es de control. ¿Qué quiere decir que en ese momento que estoy haciendo? Seguramente le estoy dando paso a ese circuito que hemos hablado la vez pasada, corazón, cerebro. ¿Por qué razón? Porque aunque la emoción me quiere lanzar a una respuesta no adecuada, yo le hablo al corazón y el corazón me dice, no, por ahí no es. Y entonces yo le digo, sinceramente se lo digo, porque tampoco quiere decir que yo me tengo que callar, le digo, me molesta, pero estoy tranquilo, ¿eh? Me molesta que te presté el libro, tú te comprometiste, y yo te agradecería mucho si me lo traes en este momento, porque realmente lo necesito. Ya, no pasó nada. O sea, en el fondo, supe detectar la emoción, lo que me quería mover, y la pude poner al límite. Y eso es interesante, porque por un lado, yo no reprimí la emoción, ¿cierto? Sí, se lo dije, no la reprimí, porque es que hay otro problema. El reprimir la emoción no es nada bueno. Eso es como algo que se va almacenando ahí. No es bueno reprimir la emoción. Entonces aparece un equilibrio en su manejo. ¿Por qué razón aparece eso? Miren, es interesante de todo eso. Es que por el hecho de que el mismo trabajo interior me va habituando a que ante un impulso que se quiera establecer, yo inmediatamente lo llevo a mi corazón. O sea, le digo a lo divino, en esa cercanía que estoy elaborando, le digo, Dios mío, divina madre, ¿qué hago aquí? Y entonces lo que estoy es potenciando y sigo potenciando con seguridad la conexión de esas emociones con el sistema corazón-mente. Yo diría, se establece, como estamos hablando de la emoción, se establece esa conexión corazón-mente-emoción. ¿Sí? Y es supremamente interesante. ¿Por qué razón? Porque entonces en ese momento lo que le doy pie es que sea la divinidad quien coloque la primera cuota, que siempre va a ser una cuota de sabiduría, para yo poder llevar a mi cerebro una manera hermosa de trabajar ese aspecto emocional. Entonces aparece la intervención de la corteza cerebral, pero fue manejada por el circuito corazón-mente. Entonces fíjense lo interesante, porque de esa manera ese trabajo interior con las emociones se hace más certero. Y me habitúo poco a poco, no es que de un día para otro, y es así, ¿no? Nosotros hablábamos la vez pasada de que ese circuito se va potenciando con esfuerzo, con paciencia, con perseverancia, con tiempo. ¿Sí? Entonces, a medida que yo lo voy habituando en mi vida, ese circuito me va a ayudar notablemente a que yo no me identifique con las emociones. Y entonces, como consecuencia, pues hay respuestas mejores. No vamos a decir que de pronto son las mejores todavía, pero mejores. Por ejemplo, las de las dificultades propias de la vida. ¿Quién no tiene dificultades en la vida? Pero ahorita que estamos viviendo estos momentos difíciles que hemos hablado ya, pues la parte emocional se ha tocado muy duro para mucha gente.
dolor, la angustia, perder un ser querido, bueno, tantas cosas. Eh, los manejos aún de esos medicamentos, etcétera, todas estas cosas de cosas. Eso nos produce una angustia, como una desazón al interior. Pero cuántas personas, por no saber cómo manejar eso, han caído en estados completamente difíciles. Ya no es nada raro que usted vaya a un centro médico y lo que usted veía en pacientes anteriormente, antes de la pandemia, ahorita, es el triple, cuádruple. Bueno, está que revienta eso. Pasa uno por esos centros y están haciendo cola en la calle la gente. Ya no caben adentro. ¿Qué ha pasado? Es porque eso ya psicológicamente se sabía, se iba a disparar. Por el mal manejo emocional se iba a disparar las enfermedades. Porque la emoción también tiene que ver con todo nuestro parte físico, no está desconectado. Entonces nos aparecen problemas del estómago, problemas del corazón, problemas, bueno, cantidad de cosas. Eso es quien aparece, quien maneja bien, aprende a manejar las dificultades propias de la vida. Bueno, llegó esto, está bien, esto me está afectando. No voy a decir que yo soy pues, un roble que no me toca, no. Pero va pasando con más equilibrio. Y seguramente, en vez de dejarse atormentar por eso, se pone a ver películas constructivas, a leer libros que le ayuden a estas charlas. Bueno, hay muchas cosas. Es un sostén, uno se tiene que agarrar de algo. Si uno no se agarra de algo, difícilmente puede salir adelante. Entonces, todas estas cosas son muy lindas porque ayudan. Entonces, recordemos eso siempre. La importancia de que el sistema corazón, mente, emoción, llamémoslo así, sea quien prime en el manejo emocional. Pero para eso hay que construirlo. Nada es automático. Si uno no hace su labor como debe ser, es muy difícil. Al fin y al cabo, nosotros sabemos que en nuestro corazón está la asistencia divina. Bueno, recorramos ahí, acostumbrémonos a ir ahí. Para que ese divinidad sea el motor que nos mueva, que le lance a la mente la sabiduría para actuar. O sea, que sean respuestas de calidad, no respuestas, digamos, difíciles, ¿no? Y entonces ahí está, el trabajo espiritual nos va dando, como decíamos ahora, toda esa fortaleza. Muy bien. Si nos habituamos a través de la espiritualidad a estimular esa conexión, no hay duda, no hay duda, no hay duda de que el estudiante o el ser espiritual no será juguete fácil de sus emociones particulares. No será juguete fácil, porque siempre hay una tendencia a identificarse y a producir respuestas negativas. Ni tampoco será tan fácil que otros seres le estimulen lo emocional, porque no solamente surgen de uno, ¿cierto? Sino que a veces hay acciones exteriores que me afectan de otras personas, de otros ambientes que también tienden a desestabilizarme. Entonces, por ejemplo, supongamos una ley absurda que lanzó algún congresista. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? No tiene una razón de ser. Entonces, la emoción tiende a golpearse con eso, porque dice como así, por Dios. Entonces, si hay un trabajo interior, pues no quiere decir que uno acepta, pues que plenamente que eso sea así, ¿no? Simplemente que lo toma, ora, si tiene la posibilidad de hacer un aporte para que eso sea diferente, bueno, hágalo, lo hace, ¿cierto? Entonces, imaginémonos solamente un instante, un mundo donde las emociones o las respuestas emocionales
todas fueran constructivas. Imaginémonos. Bueno, no que sea toda, pero un 80%. Sería maravilloso. El lío es que no es así. El lío es que más bien el porcentaje de lo destructivo de respuesta es mucho más amplio que lo bueno. Entonces, por eso es que la humanidad se tiene que fortalecer. Los seres humanos nos tenemos que fortalecer. Entonces, cuando podemos nosotros tener ese manejo equilibrado de las emociones, podemos asegurar que las relaciones en casa mejorarían notablemente. Las relaciones con la pareja serían interesantísimas. Las relaciones en el campo laboral, a pesar de que hay tantas características, hay tanta diversidad, tantas formas de ver, de que la vida sea vista por otros seres. Siempre vamos a tener como una mirada diferente. Habría un ambiente de paz, de mayor brillo, de energía. Bueno, alguna vez hablando con una persona sobre este tema me decía, bueno, ¿y cómo entonces aprendo a reconocer las emociones y su influencia en mí? No recuerdo bien si en ese momento le decía, bueno, primero, pregúntese usted si desea trabajarlas. Si desea trabajarlas para mejorarlas. Y para mejorarlas, ¿por qué razón? Porque usted quiere mejorar el intercambio con el entorno. Si usted en ese momentico se hace la pregunta y llega a la conclusión de que sí quiere hacerlo, ya es importante. Estoy dispuesto. Hay una disposición. Luego que usted tiene la disposición, entonces póngase atento para detectar cómo responde usted habitualmente ante una emoción. Suponga que usted llega molesto al trabajo y usted no se da cuenta y todos los días está haciendo mala cara y respondiendo mal. Entonces, esté atento a eso, a detectar cómo responde cuando llega al trabajo todos los días. Seguro que si eso empieza a hacerlo, su efecto ante lo que le produce esa emoción con sus compañeros de trabajo va a mejorar notablemente. Entonces, eso le va dando la capacidad al ser para que pueda detectar la emoción y detectar las emociones, porque son muchas. No solamente detectarlas, sino también cómo son los pensamientos que envuelven a esas emociones. Entonces, mire que todo ese proceso es bien interesante. Si usted comienza a ser así y se habitúa a eso, yo diría que de alguna manera está emprendiendo una labor de su interior. O sea, es una parte muy grande de su trabajo interior. Y lo que le aseguro en el futuro es que usted va a tener más capacidad de control de esa situación, de esas situaciones. O sea, poco a poco uno va a poder detectar más lo emocional que lo mueve, más la capacidad de saber qué está pensando y más la capacidad de tener control sobre eso. Pero eso, como decíamos hace un ratico, de, depende de mi esfuerzo, de mi perseverancia, de mi paciencia. Porque uno puede decir, no, pero es que yo hace rato estoy intentando hacer esto y no, ahí vuelve y se me dispara. No piense que las cosas son así de fáciles. La neurociencia dice que para cambiar un hábito que ya tenemos incorporado en nuestra vida, se requiere de tiempo, de mucho, de mucho, de mucho, de mucho, de mucho, de mucho tiempo. Y eso es muy importante que lo sepamos trabajar y manejar. Entonces, ese es el control efectivo emocional que podríamos esperar. Un ser espiritual lo puede ir logrando. Eso es hermoso. Yo diría que los seres que trabajan a ese nivel espiritual reconocen con el tiempo que toda esa labor amorosa que están haciendo en el campo emocional los conduce con seguridad a la expansión de la conciencia. Lo que decíamos al principio, mi conciencia se expande. Entro en un campo mejor de armonía, de relaciones. Estoy en paz conmigo mismo.
¿sí? Porque si bien se me dispara una emoción hoy, yo no lo quería hacer, no porque ya, no, fui consciente, pero de pronto no tuve control todavía, bueno, está bien, pero lo llevo a la meditación, lo llevo a la reflexión, lo llevo a muchas cosas, y eso es expandir conciencia. Entonces, mire esa expansión de conciencia cómo va superando uno de los grandes problemas. Es que muchas veces no somos conscientes del daño que producimos con nuestras reacciones emocionales. No somos muy conscientes. Pasamos por encima de eso y uno ni se entera. Una reacción emocional ante un niño, cómo lo tocó y cómo lo dañó de por vida. Ni siquiera nos enteramos. Ya cuando sea viejo, de pronto un buen día me dice, papá, ¿te acuerdas lo que hiciste conmigo cuando estaba muy pequeño? Esa pela que me pegaste por algo que yo hice, eso para mí fue tan injusto. Esa reacción tuya tan dura, que eso nunca lo he olvidado, lo tengo aquí. Mire, lo llevó para toda la vida. Pero no nos damos cuenta cuando se manifiestan y la reacción inmediata es ¡pum! Violencia. Yo recuerdo a alguien me decían eso, me decía, mire, yo tengo una cosa que nunca me olvidaba de mi vida. Resulta que un día estaba pequeña, yo tenía pues 7, 8 años. Sirvieron una mesa, lo más de bonita, en una comida especial que habían hecho, con un mantel que llegaba casi hasta el piso. Entonces yo vi que faltaba un asiento y pues por voluntad dije, pues, voy a traerlo a ponerlo al lado de la mesa. Y lo cargué y en el momento que lo descargué al lado de la mesa, una de las patas se enredó en el mantel, arrastró y tiró el piso prácticamente todo. Y ese día me dieron una golpiza que tiene en mano. Eso me marcó para siempre. No me dijo de qué manera, pero lo había por cámara. Entonces es lindo que uno pueda decir, hombre, estoy aprendiendo a manejar lo emocional, estoy aprendiendo a no reprimir las emociones. Porque sabemos que toda emoción que uno reprima lo daña internamente. No se uno da cuenta. Recuerdo dos casos, uno de una profesora en la universidad que ella aceptaba todo lo que le dijeran, era muy capaz de su trabajo, pero ella no medía. Entonces, cuando se cargó de tanto trabajo, comenzó lo emocional a afectarlo porque ella entró en la angustia de que no podía responder ante todo, no sabía qué hacer y no sabía qué hacer. Y todo el mundo le decía, pues descárgate de eso, no es que no soy capaz, no soy capaz de comentar, de decir lo que me está pasando. Alguien le decía, está reprimiendo, entonces no lo dijo. Bueno, ¿qué pasó? Terminó en el psiquiátrico. Caso complicado, ¿cierto? Y otro caso fue el de un amigo que siempre, él tenía una carga fuerte en el trabajo y siempre tenía que manejar personal, pero eso lo afectaba demasiado y él siempre llegaba a la casa, se quitaba con todo el mundo. Y un día aprendiendo eso lo emocional, dijo, estrategia número uno, yo no quiero volver a responder eso en mi casa porque sé que esto está afectando a mis hijos, a mi esposa, a todos. Entonces, se ideó una manera y les dijo, cuando, de hoy en adelante, cuando llegue del trabajo, no me saluden. Yo voy a entrar en un cuartico. Entonces se ideó la manera de entrar en un cuartico y en el cuartico ponía música suave, como música clásica, música que le rebajara el... Era una manera de descargarse emocionalmente. Entonces cuando él decía, al rato él salía bien. Entonces, mire, estrategia, bueno. Entonces ya no volvió a afectarse tanto por eso. Pero era consciente de la situación. Entonces, ese trabajo espiritual nos lleva a reconocer que no es
tan bueno reprimir las emociones, que las tenemos que expresar, claro, hay que saber expresarlas también, ¿no? Es como lo que decimos nosotros. A nosotros nos pueden dar retroalimentación, pero también tenemos que saber dar retroalimentación, porque si no sé dar de esa, no sé expresar eso que tengo reprimido adentro, pues puedo producir también daño. Entonces, es todo un aprendizaje de sabiduría. ¿Y eso por qué tiene que ser así? Porque cuando uno reprime las emociones es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, ¿no? Es la copa que se rebosa. Cuando ya se llena, se explota. Y la explosión es muy fuerte, es desenfrenada. Es da cuenta una energía que se libera y produce un impacto gigantesco. Entonces, ese es otro campo que hay que saberlo aprender a trabajar y lo vamos aprendiendo también a través de ese trabajo interior. Y por supuesto, el ejemplo que dábamos de la muchacha que no pudo decir no a su trabajo, que terminó en psiquiátrico, es porque ella la reprimió tanto que se afectó también, como decíamos hace un rato, la parte física. Se enfermó. Bueno, ¿cuántas de nuestras enfermedades actuales están generadas por un manejo no adecuado de lo emocional? Seguramente, si no todas, la mayoría. Eso no es fácil. ¿Por qué razón? Porque no, porque es que la historia nos ha enseñado a que por un lado no nos demos cuenta, como hemos dicho, de lo emocional. Claro, eso está muy ligado a que hemos aprendido a guardarlas o a reprimirlas a través del miedo o la amenaza. No es raro escuchar uno frases como estas, por ejemplo. eh, los hombres no lloran. No llore. Usted tiene que obedecerme. No diga nada. Guarde silencio. Bueno, podríamos decir qué cantidad de cosas. Entonces, con eso, uno es pequeñito, claro, quedó así. Y eso lo lleva almacenado, como decíamos antes. Entonces, por eso nos cuesta mucho trabajo expresar. Son frasecitas que aparentemente son insignificantes, pero tienen una carga emocional tan fuerte que silenciosamente nos van coartando la libertad de expresión o de acción. Y claro, reflejo de todo eso. Entonces, lindo que el ser espiritual aprenda a manejar el estrés, el ser espiritual aprenda a manejar la angustia, el ser espiritual maneje un equilibrio, que sepa afrontar lo que estamos viviendo y lo que se viene de pronto. En un mundo tan convulsionado de tantas cosas, hay cosas muy lindas. Así que a veces está consiguiendo una cosa muy hermosa, pero todavía existen cosas que dañan. Y entonces, si uno no tiene esa fortaleza interior, el dominio de la emocional sobre uno es desequilibrante. ¿Sí? Lindo el ser espiritual, el ser espiritual. Caímos otra vez en esa espiritualidad que estamos hablando ante las emociones. Todo el ser espiritual va desarrollando valores de vida muy especiales. Esos valores de vida le van ayudando también a encontrar un verdadero sentido a la vida. Le ayuda a ir descubriendo todos esos aspectos limitantes en muchos campos que tienen mucho que ver con la parte emocional. Entonces él, eh, por supuesto, consecuencia, aprende a determinar cualidad y calidad de las emociones, cómo las va a manejar. Entonces, cómo me comporto ante el egoísmo. Entonces, aprendo a manejar egoencia, que es una mirada más amplia, más expansiva. No me comporto ante un momento de odio. Pues sabemos que la contraparte es el amor. Que, que me estoy desequilibrando, entonces, por una agresividad que tengo permanentemente. Entonces,
a ver qué hago, armonía, no sé, etcétera, o sea, son cosas. Entonces ahí aparece una libertad para manejar lo emocional y una responsabilidad ante lo emocional, porque nosotros sabemos que nos tenemos que ser muy responsables. Los daños los ocasionamos nosotros. Triste, ¿no? Entonces, como amplío mi conciencia, me hago más responsable, pues por supuesto, estoy muy atento, porque digo, no señor, aquí no es, así no tengo que reaccionar. Y un aprendizaje. Entonces aprende el ser a descubrir qué es lo positivo, qué es lo negativo en lo emocional. Y no solamente eso, sino qué sentimiento. Bueno, pues son dos cosas distintas, ¿no? O sea, la emoción es algo que se expresa repentinamente, como decíamos al principio, y algo que puede durar muy poco, ¿cierto? No me molesté, pegué el grito y ya, lo olvidé y pasó, y de seguro ni caí en cuenta. Entonces las reacciones corporales ante esas emociones son muy diferentes. Puede pegar un grito, un salto, un golpe, una agresión, quién sabe qué otra cosa. El sentimiento, en cambio, es algo que queda un poquito más allá, digamos. Eso me quedó allí almacenado, el sentimiento, la rabia, la cosa, ¿cierto? Entonces le empiezo a meter parte racional a eso, a analizarlo. ¿Cómo es posible que este me haya hecho esta persona me haya hecho esta cosa? Yo no lo aguanto, y entonces eso lo voy creciendo y lo voy creciendo y lo voy creciendo y lo voy creciendo y lo voy creciendo. Y puede durar mucho tiempo. Ese sentimiento se va conmigo durante mucho tiempo. Por ejemplo, si alguien me dice algo que me apasiona, algo de tristeza, una profunda tristeza, esa sola tristeza me daña la relación para siempre. Esa carga que queda allí, que en parte está emocionalmente ligada al sentimiento, pues es lo mismo prácticamente, una pequeña distinción como para trabajar. Es necesario que uno la pueda manejar, la pueda bien poner sobre el tapete, ¿no? Bueno, ya como para concluir esta charla, resumen, digamos así. Podemos afirmar que el trabajo espiritual nos enseña inmensamente a saber distinguir bastante bien la emoción que experimentamos, por un lado. Por otro lado, nos enseña muy interesantemente a elegir la respuesta más adecuada. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros queremos que el mundo sea mejor, que, que el bien común se multiplique. Entonces lo hacemos por amor, ¿no? Y otra parte que nos enseña la parte espiritual es a reconocer los efectos emocionales que uno puede producir por su inconsciencia. Porque por ahí hay una cosa muy fuerte, lo no deseable, lo dañino que se puede experimentar. Entonces, por esa razón, una buena medida para aprender el manejo emocional es la espiritualidad. Bien. Muchas gracias y muy buenas noches.